Saludos, muy buenas noches. Gracias a cada uno de nuestros televidentes por sintonizar una vez más el espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir con cada uno de ustedes esta nueva entrega. Recuerden que estamos de lunes a viernes, cada día una entrega diferente o un contenido diferente a través de Sportvision Canal 35. Siempre compartimos con ustedes el punto al margen, pero hoy lo voy a pasar por alto porque tengo dos interesantísimos invitados que estarán tocando un tema sumamente interesante y de hecho nuevo aquí en nuestro país, una especialidad que aún a los profesionales de ciertas áreas, al escucharlo por primera vez, nos resultaba un poquito extraño. Y hoy tengo de verdad el honor de recibir a una persona que ya conocía a alguien muy especial de su familia y de verdad fue de grato placer poder también integrarla a este círculo de amistad. La doctora Pamela Félix es médico cardióloga, internista y también psicocardióloga, que por cierto es el tema que nos compete conversar con ella, al igual que el licenciado Héctor Arias, que está con nosotros, colega, por cierto. Voy a aprovecharme esta noche. Saludos, Héctor, saludos, Pamela, ¿cómo se sienten? Buenas noches. Gracias, Roberto, agradeciendo tu invitación a tu espacio. Estamos muy felices de estar aquí el día de hoy. Dos jóvenes brillantes, cuando uno tiene la oportunidad, bueno, me incluyo también, claro, de conversar con personas jóvenes súper preparadas, pues, en lo que tiene que ver con el oficio, la tarea que ellos desempeñan, de verdad que es de grato placer. Héctor, ¿qué tal todo? Muy bien, gracias por la invitación. Bienvenido a Puntos de Análisis. Pamela Félix, psicocardióloga. Así es. Además de ser cardióloga internista. Así es. ¿Qué es la psicocardiología? Vamos a empezar inmediatamente, de hecho dejé un segmento acostumbrado para aprovechar el tiempo con ustedes porque estoy ansioso de saber sobre esto. Perfecto, qué privilegio. Bueno, vamos a definir la psicocardiología. Este es un área nueva, o bueno, nueva en el país, pero ya en Latinoamérica, en algunos países se ha venido trabajando. Es un área dentro de la psicología de la salud y dentro de la cardiología, que se trata de abordar los aspectos psicológicos y sociales que te llevan a enfermedades cardiovasculares y a su vez trabajar las secuelas psicológicas que te dejan las enfermedades cardíacas o los eventos cardíacos. Cuando hablamos de aspectos psicológicos tenemos que mencionar el estrés, la ansiedad, la depresión, los tipos de personalidad, individuos que manejan ira, individuos que manejan tristeza. Ya dentro de los aspectos psicológicos podemos manejar, por ejemplo, el estrés socioeconómico que maneja el individuo de una u otra manera y ya pues podemos hablar de las secuelas psicológicas. Cuando un paciente tiene un infarto, pues muchas veces este paciente maneja estrés secundario a la enfermedad o puede caer en una depresión porque su vida no vuelve a ser la misma, casi siempre, ¿no? De una u otra manera. Entonces, de esto se trata la psicocardiología y esto es lo que abordamos. Muy bien, tocaste un punto sumamente interesante y cuando uno le hace pues una evaluación a un paciente en el área de lo que tiene que ver con la depresión, dependiendo del grado de depresión, esa persona puede referir taquicardia, falta de oxígeno. Precisamente cuando se le está evaluando, esa parte puede manifestarlo en la conversación, en la entrevista. Héctor, ¿qué nos puede decir en cuanto a eso? Sí, la depresión es un factor importante a investigar porque la depresión conlleva también enfermedades coronarias. Sí. Se ha estudiado que la alteración de la serotonina pues también hace que el paciente sienta taquicardias o sienta síntomas relacionados a una enfermedad coronaria. Muy bien, eso es cierto. ¿Cómo, perdona, antes que esto, Pamela, tenemos muchos psicólogos que tengan que ver con esta especialidad, perdón, más bien cardiólogos que tengan que ver con esta especialidad de la psicocardiología? Bueno, es importante mencionar, como cardióloga, yo soy la primera formada en la especialidad como cardióloga, vuelvo y repito, en psicocardiología. Ambos tuvimos la oportunidad de formarnos en Argentina con la pionera del área, que es la doctora Mirta Laham, a la cual le tenemos mucho cariño y aprecio y quizás nos está viendo y le mandamos un saludo desde República Dominicana para Argentina. Y bueno, pues desde la cardiología, como cardióloga, pues vengo trabajando esta área de manera nueva. Y sí, siempre es bueno mencionar que hay psicólogos que de una u otra manera acompañan a los equipos médicos de diferentes especialidades para darle ese apoyo psicológico a los pacientes que lo necesiten.
Muy bien. Héctor, Argentina es muy buena escuela de psicología, por cierto. Siempre los psicólogos hacen referencia porque esta especialidad, según tengo entendido, no se da aquí en la República Dominicana, ¿o me equivoco? No, no se da aquí en la República Dominicana. Aquí obviamente en la República Dominicana se puede estudiar cardiología, se puede estudiar psicología, pero ya la formación de psicocardiología no se da en el país, se da fuera. Exacto. Muy bien. ¿Cómo entonces estas enfermedades que ha mencionado la doctora Pamela Félix, Héctor, se relacionan con, vamos a decir, el ritmo cardíaco o cómo podrían producir ciertas situaciones en el individuo? Bueno, la enfermedad coronaria produce en el paciente miedos. El pánico. Pánico, preocupación, muchas veces hasta desesperanza. ¿Por qué? Por los eventos vividos. Eso es lo que se le llama estrés postraumático. ¿Podría traducirse en eso? Podríamos decir estrés postraumático también, claro que sí. Pero no es diagnosticado del todo en la psicocardiología como un estrés postraumático. Más bien, las evaluaciones que se hacen por la experiencia vivida de un infarto de miocardio, que estaba compartiendo con su familia y de repente siente un dolor de pecho. Ese momento pues le marca. Y a partir de ahí son personas que se inhiben, incluso socialmente, hasta para realizar actividades. Muy bien, hay una inquietud. ¿Qué relación encontramos en los estudios de los investigadores Freud y Rosenman? Bueno, Rosenman y Friedemann, Sí. ¿verdad? Ellos trabajaron mucho la personalidad tipo A. Ellos dicen que estos pacientes son, digamos, una bomba de tiempo para debutar enfermedades coronarias. ¿Pero qué son los pacientes tipo A? El tipo A es un paciente muy activo, hipervigilante, En el buen castellano es muy acelerado. muy acelerado, Así es. muy controlador. Okay. Sí, quiere saber y llevar todo. Entonces es un paciente que ve el ambiente, o sea, ve hacia afuera como una amenaza y trata él de conllevar eso y sobrellevarlo más de la cuenta. Ese tipo de personas suele delegar poco. Suele delegar. Es lo que tú estás tratando de indicar. Exacto. Es la persona que quiere tener el control absoluto, a pesar de tener colaboradores al lado. Si no hacen ellos la cosa, no se sienten bien. ¿A eso te refieres? Exacto. Es el paciente personalidad tipo A. ¿Y el tipo D? ¿A qué nos referimos? Tipo D es más invisión social. Ok. Sus emociones negativas las retiene, las va guardando, se va inhibiendo, se va alejando. Y son pacientes también que conllevan una depresión, más fácil que el tipo A. ¿Qué nos podrías decir? Voy contigo en breve, Pamela. Bien, 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 estamos aquí. Acerca de la relación entre neuropsicología y la psicocardiología. Muy buena pregunta. Mira, la hipertensión arterial es una de las enfermedades más crónicas, al igual que la depresión, porque la hipertensión provoca alteraciones neuronales o neuropsicológicas en los pacientes. Entonces, por eso, todo paciente que es hipertenso debe de ir al psicocardiólogo para que le realicen pruebas neuropsicológicas. Muy bien. Y de inmediato tomar medidas preventivas. La hipertensión está muy relacionada con el Alzheimer. Entonces, ¿Hay estudios acerca de esto, licenciado? sí, hay estudios acerca de esto. Por eso los pacientes con hipertensión deben de ser evaluados por neuropsicología. Excelente. Pamela, una especialidad después de escuchar al licenciado con algunos planteamientos como esta que tú has hecho, que hay pocos psicocardiólogos aquí en nuestro país. ¿Qué te motivó? ¿Qué te llevó a involucrarte, además de esta tarea tan difícil que tiene de cardiología, Así es. a trabajar esa parte con los pacientes? Sí, claro, siempre me motivo a responder esta pregunta porque muchos siempre tienen la curiosidad y me preguntan cómo llegaste a la psicocardiología. Hace unos años tuve la oportunidad, porque no lo veo como algo negativo, todo en la vida pasa por algo. Yo siempre digo, Dios no nos quita, Dios nos libera a veces. Tuve un síndrome de burnout o un síndrome del quemado profesional,
donde prácticamente me vi muy mal, por decirlo así, mi salud mental se vio un poquito tocada y recibí ayuda, recibí terapia durante un tiempo y pues ahí me fui apasionando del tema salud mental de una u otra manera y pues dije, o sea, simplemente uno tiene que vivir algo en carne propia para tú como apasionarte o para tú entenderlo, porque muchas veces desde fuera hay muy poca empatía, o sea, el que lo ve desde fuera dice, bueno, tú puedes, tira para adelante, pero muchas veces no podemos, muchas veces no porque no queremos, sino porque no podemos. Entonces, de una u otra manera, pues ahí me involucré dentro de mis terapias, fui conociendo que la psicocardiología existía y que se hacía fuera del país y yo dije, óyeme, voy a ayudar. Así como en algún momento de mi vida me tocó que me ayudaran, como también quizás que no me ayudaran, pues yo quería pues tener la oportunidad de poder ayudar a todo el que pues estuviera en mi camino y que dije qué mejor forma que hacerlo desde la cardiología. ¿Quienes te asistieron fueron cardiólogos o psicólogos? En este caso una psicóloga clínica. Okay. En este caso una psicóloga clínica. Muy bien, ¿qué tanto se sabe sobre esta especialidad aquí en nuestro país? Bueno, prácticamente la psicocardiología en la República Dominicana pues está en pañales, es un área nueva. De una u otra manera estamos trabajando una consulta formal ya con un psicólogo clínico formado en el área, que es psicocardiólogo, y con una cardióloga internista, psicocardióloga formada en el área. Estamos llevando a cabo esta consulta de una u otra manera. Tenemos aproximadamente unos 3 meses ya llevando esta consulta así de manera formal en varios centros y nada, estamos felices porque hemos visto ya en poco tiempo cómo ha habido una evolución positiva en pacientes que ya han tenido una remisión total de su cuadro y se les ha podido dar de alta desde la psicocardiología, es decir que pues sí funciona y hacemos una invitación a tanto a los psicólogos clínicos como a los cardiólogos clínicos a que se involucren, a que vean la importancia de esta especialidad y a que también puedan brindársela a sus pacientes. Mira qué interesante, que era una inquietud que también tenía, o sea, no solo tu ser cardióloga te permite ser también, trabajar esta parte de la psicocardiología, sino que si eres psicólogo también puedes trabajar esta especialidad si estás preparado en ella, ¿verdad que sí, Arias? Sí, pero es importante resaltar el trabajo integrativo. No es, yo sea psicocardiólogo, voy a estar solo en un consultorio, ¿no? Okay. Es un trabajo en equipo, cardiología, nutrición, neurólogos, psiquiatras y el psicólogo. Muy bien, antes lo que se hacía era un referimiento. Si un cardiólogo recibía a un paciente y veía que los factores eran más psicológicos que diríamos orgánicos, entonces lo refería a un psicólogo clínico, pero ahora dices que se está trabajando de manera integrativa. Así es. Si bien es cierto que se puede hacer claramente que el cardiólogo refiera a un psicólogo clínico, pero en este caso, pues ambos tenemos, yo tengo la visión que tiene Héctor tiene la visión que yo tengo, yo de la psicología, él de la cardiología, y se hace un abordaje más completo. Quizás no podemos decir que es un mejor abordaje que el que haría un psicólogo clínico, claro que no, porque también tiene su expertise, pero aquí estamos los dos unidos en una misma consulta, viendo a los pacientes de una manera integral. Entonces, esto es un mayor beneficio para el paciente. Fíjate que hoy en día, Héctor, sabes que se trabaja la psicooncología, que también las personas, los psicólogos se han estado preparando en esa área para también servir a estos pacientes oncológicos. ¿Podría existir como esa similitud de capacitarse en un área específica para brindar un mejor servicio? Sí, es muy parecido a la psico-oncología. Muy bien. La preparación y el tiempo de ello. Excelente. Vámonos a un breve corte. Al regreso continuamos con esta interesante conversación acerca de la psicocardiología aquí en Puntos de Análisis. Estamos analizando precisamente este punto de la psicocardiología. Pausamos. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto y a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamed. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamed es familia. Dental Plamed es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Señores, estamos de regreso en el espacio Puntos de Análisis. Quiero abordar con el licenciado Héctor Arias acerca de esto de la depresión. ¿Qué es la depresión, Héctor? ¿Y cómo está relacionado con esto de la psicocardiología? La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se puede desarrollar o verificar por el bajo nivel de actividad, el bajo nivel de realizar cosas o deseos que tenías, lleva con ello alteraciones de sueños, lleva con ello alteraciones disfuncionales como en lo sexual. Es una complicación neuroquímica. ¿De qué grado de depresión estaríamos hablando en ese sentido? Cuando ya te altera el sueño, te afecta las esferas sexuales y todo lo demás. Puede ser un evento depresivo. Okay. Un evento depresivo puede llevar al paciente a tener síntomas o una distimia, sí, ¿verdad?
La realidad es que la depresión es como el mediador entre el estrés y la hipertensión arterial. Si un paciente depresivo, aunque no tenga enfermedad coronaria, esa depresión puede llevarlo a una enfermedad coronaria. En psicocardiología, ese enfermo coronario, no podemos permitir que el paciente del todo llegue a una depresión. ¿Por qué? Porque eso también va a debutar nuevamente eventos que van a ser incómodos para el paciente y para la familia. El paciente depresivo, la complejidad es que no quiere medicarse, no quiere asistir a las citas, se aleja. Pero tú dices el paciente depresivo, pero hay otros pacientes con otras patologías que tienen esa negación de medicarse. Entonces ahí entraría la psicoeducación. Ahí entran de lleno los psicólogos. Así es. Sí, pero muchas veces es porque están depresivos. Casi el 80% de los casos. Y es importante mencionar en este punto, Roberto, que muchas veces, como dice Héctor, si bien es cierto, pero hay pacientes que no están conscientes de su enfermedad. Exacto. Que tú le explicas en la consulta y el paciente entiende que él está mal, pero no está tan mal. Entonces ahí hay un factor importante del cardiólogo al momento de explicarle al paciente sobre su condición clínica. Si usted es hipertenso, tiene que saber que usted tiene que comer bajo sal, que tiene que hacer ejercicio, que tiene que tener un sueño reparador, dormir 8 horas, que tiene que manejar el estrés, que tiene que tener un peso adecuado. O sea, el paciente tiene que concientizarse de su enfermedad para que la pueda asumir y para que pueda, pues, trabajar en pro de tener una adecuada salud cardiovascular. Ahí eso es psicoeducación al paciente, ¿verdad que sí, señora? Sí, psicoeducación. Entonces, le preguntaba, antes de pasar al aire, porque sabemos que de hecho nos han reportado directores de hospital y todo, que disfrutan del espacio, doctora Pamela, ¿cuáles son las terapias que más aplican para la psicocardiología? El tipo de terapia. Bueno, hay diferentes tipos de terapia. Héctor nos puede detallar bastante bien ¿Cómo no, Héctor? esa terapia, Adelante. la que trabajamos. Se trabaja mucho con la terapia cognitivo-conductual, también con la terapia humanística, pero la que más se trabaja es la terapia cognitivo-conductual. Es la que más resultado le da en ese abordaje a los pacientes con ciertas situaciones, Héctor. Exacto. Ha sido la más, digamos, afectiva, ¿no? Efectiva, digamos. La así. Más efectiva. Más efectiva. Se dice que la terapia, claro, que de ahí se desprenden muchos otros tipos de terapia, tanto de la psicoterapia, terapia cognitiva conductual y de la terapia humanista, que son, esas son los tres padres de las demás terapias que nosotros pues manejamos. Pero se dice que en esa no se profundiza tanto, aunque es la que cuenta con mayor base científica, la cognitiva conductual. Es la que cuenta con mayor base. Sí. Porque la psicoterapia te puede tomar hasta años, tú dándole seguimiento a un paciente y a veces va a requerir hasta más de una intervención en la semana. Sí. Entonces se extiende más. Eso es sumamente interesante. Así es. Iba a agregar a la terapia cognitivo-conductual que el licenciado mencionaba, de una u otra manera, es importante mencionar que aparte de la psicoterapia, en la psicocardiología invitamos al paciente a tener una vida saludable y hacer ejercicio, porque se ha visto incluso que el paciente que hace ejercicio versus el que no hace ejercicio, quien hace ejercicio tiene un mejor resultado cardiovascular. Incluso una terapia antidepresiva es el ejercicio y ya está avalado por la evidencia científica. Sí. También es importante en este momento salirnos e irnos a lo atípico, a lo poco comentado, y es la meditación. Se ha visto también que la meditación de una u otra manera pues ayuda a que el individuo tenga mejores resultados cardiovasculares, y dentro de la meditación podemos mencionar el mindfulness, que es prácticamente el arte de concientizarnos, el arte de estar aquí presente. Eso se ha visto que de una u otra manera el individuo que practica meditación, específicamente mindfulness, porque hay diferentes tipos de meditación, el mindfulness se ha asociado a menor riesgo cardiovascular en este individuo, porque es un individuo que de una u otra manera va a tener mejores hábitos de salud, va a tratar de mantener un buen peso, va a reducir el alcohol, va a dejar de fumar, y de una u otra manera todo esto va a repercutir en la salud cardiovascular. Así, a su vez, pues también a nivel del sistema nervioso simpático, es un sistema nervioso simpático que va a estar pues más deprimido. También se ha visto que
hay menos inflamación en estas personas que practican mindfulness y todo esto reduce el riesgo cardiovascular. Excelente, una vida en equilibrio. Así en es. resumen de todo lo que ha dicho la Totalmente. doctora, va a repercutir en una buena salud. Y eso es sumamente interesante, por Así lo es. que yo creo que deberían estar más pendientes a esta subespecialidad Así es. y más personas interesarse Sí. en esa parte de la psicocardiología, porque hay personas que a veces por cualquier evento Sí. externo, pues se le acelera el corazón. Claro, claro. Pasan muchas cosas por los factores sociales, como bien usted decía en principio del espacio, doctora. Así es importante saber, muchos quizás de nuestros televidentes están preguntando, ¿y cómo llegamos a esa consulta? Si usted tiene la voluntad de llegar, es tan fácil como venir, ¿no? O sea, aquí estamos con las puertas abiertas y hay dos formas de llegar, que su cardiólogo evidencie que usted tiene una condición y que usted necesita ser referido a psicocardiología, o de una u otra manera que usted diga, mira, yo soy un individuo hipertenso, he tenido un infarto, tuve un ACV, una trombosis, tengo historia de arritmias, de palpitaciones, tengo un marcapaso, y sumado a eso, de una u otra manera estoy manejando un estrés familiar, laboral, socioeconómico, emocional, o estoy teniendo episodios de ansiedad, o siento que estoy depresivo. O sea, que el mismo individuo que conociendo la información, por eso es que nuestro papel es llevar esto hasta lo más lejos, ¿no? O sea, sí. Por eso nos invita mucho y nosotros felices de ir a comunicar, a traer esta información, porque nos interesa que si su cardiólogo por una u otra razón no lo deriva, o su psicólogo, usted tenga la capacidad y el conocimiento de decir, mira, yo voy a la consulta de psicocardiología, porque entiendo que califico y quiero un beneficio para mí. Una preguntita, doctora. Los pacientes creo que es síndrome de bata blanca, ajá, que le llaman, ¿califican para una evaluación de psicocardiología? Bueno, es una muy buena pregunta, que tú dirías, bueno, sí o no. Muchas veces hay pacientes que por el simple hecho de pisar una consulta, de ver una bata blanca o de estar en un ambiente médico, la presión le sube. Sí. Le sube porque de una u otra manera, por mecanismos fisiopatológicos que no vamos a explicar ahora, pues la presión le sube en ese momento puntual. Y ya, y no quiere decir que ese paciente de una u otra manera tenga un tema de estrés o de, ¿verdad? Pero ahora bien, hay pacientes quizás de esos que manejan hipertensión de bata blanca que pueden impresionar. ¿Es hipertensión de bata blanca? Es hipertensión de bata blanca. Okay. Hipertensión de bata blanca, que hay dos tipos de hipertensión. El que ya es hipertenso, que de por sí le sube aún más cuando llega al consultorio, y el que no es hipertenso, pero que le sube la presión cuando llega al consultorio. Sí. Pero sí probablemente esos individuos, de una u otra manera que la presión les sube, pudiéramos buscar qué hay detrás, qué detonante, que se puede impresionar fácilmente. Deberíamos ver las emociones, qué tan fácil puede gestionar sus emociones, que muchas veces yo siempre digo, hay que ir detrás de ese dolor de pecho. Ese dolor de pecho que yo le hago todos los estudios y están todos sí. normales. Entonces vamos ya a salirnos del corazón, obviamente. Cuando duele el pecho no siempre es corazón, puede ser pulmón, puede ser esófago, puede ser el estómago, pero vamos a irnos a la esfera psicológica de este individuo, a verlo de una manera integral. El individuo no es solo corazón, sino también mente. Y aquí creo que es importante, Héctor, que hablemos del modelo. ¿Cómo se abordaría un paciente de bata blanca, podríamos nosotros decir? Hay que abordar las creencias del paciente. Okay. Con relación al ver la bata blanca, ¿qué recuerdo le trae eso en su niñez o qué vivencia ha tenido en la familia con los médicos sí. o con la bata blanca? Es importante evaluar sus creencias y cómo valora las batas blancas. Muy bien. Hay un tema que vamos a tocar al regreso de nuestra siguiente pausa, doctora Pamela. Bien. Y es el síndrome del corazón roto. Sabemos que un conjunto de signos y de síntomas pues nos darán un síndrome. Vamos a hablar de este síndrome al regreso. Pausamos. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición.
Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamet. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga. Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamet es familia. Dental Plamet es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Continuamos en el espacio Puntos de Análisis, esta interesante conversación con dos profesionales jóvenes de la cardiología y de la psicología. Y aquí hacemos, ¿verdad?, una unión de psicocardiólogos. Pamela, estaba cerrando una idea cuando yo le pasé la palabra a Héctor y quisiera que tú concluyeras. Claro que sí. Estábamos hablando de que el individuo, pues, es también sus creencias de una u otra manera. Entonces, es importante en este momento desarrollar la idea de que la psicocardiología trae un nuevo modelo. Anteriormente, o se sigue usando aún, el modelo biomédico, lo biológico y lo médico. Relación enfermedad, relación médica, o sea, relación con el médico. Ahora bien, la psicocardiología, de una u otra manera, pues aborda el modelo biopsicosocial, biológico, psicológico y social. Lo biológico es la enfermedad, lo psicológico es el tipo de personalidad, sus emociones, sus conductas, sus creencias, y ya, pues lo social, pues el nivel socioeconómico que tenga el paciente, la carga, entorno, apoyo familiar, todo eso es determinante. Entonces, por eso es importante saber
que la psicocardiología usa este último modelo, el modelo biopsicosocial, viendo el paciente de una manera integral. Muy bien. ¿Y cuáles programas podríamos desarrollar desde la psicocardiología, Héctor? Desde la psicocardiología desarrollamos el programa para el manejo del enojo o la ira, ¿no? Tenemos el programa... Me llama la atención, no es que yo sea un iracundo ni nada por el estilo. Ok, bueno saberlo. Pero ¿cómo funciona eso, Héctor? Acude un paciente a la consulta y es una persona muy iracunda. ¿Cómo manejan esa parte que tú terminas de mencionar? Como es biopsicosocial, determinamos que esos problemas de ira, o si se enoja mucho, pueden ocasionarle nuevamente una situación coronaria. Entendemos que son pacientes que deben de entrar a un programa, y ese programa tiene las herramientas de cómo ese paciente puede afrontar eso. Pero ¿en qué consiste? Dame un poquito más de detalle. Consiste en darle a entender al paciente que no va a lograr nada con el enojo, que eso es lo que va a hacerle daño a él. Él es como una escuela. Salió a su papá, dicen mucho, Héctor. ¿Cómo manejan ese punto? Es que él es como su papá, como su mamá, que habla duro, que se molesta. La creencia. Son pacientes que vienen con esa creencia y uno dentro de ese programa le dice, mira, esta creencia es falsa, esto es irracional. ¿Quién tú eres realmente? Y entonces ahí se empieza un programa de 12 sesiones. Ok. Exacto. ¿Qué otro método más tienen dentro de ese programa? Tenemos el programa para dejar el consumo del tabaco. Ok. Sí. Y para pacientes con trastorno de obesidad también. Desde la psicocardiología tenemos otro enfoque. Programa para el manejo de enojo, dejar el consumo del cigarro o cigarrillo y la obesidad también. Bueno, en el área del enojo tiene mucho trabajo. Mucho trabajo, claro. Porque sabes que según algunos estudios que se han realizado y se han publicado, en los últimos años la sociedad, o gran parte de las personas de nuestra individuos de nuestra sociedad, se han tornado muy impulsivos. De hecho, algunas personas hablan, aunque yo tuve acceso a algunos estudios mucho antes de la pandemia, de la impulsividad que hoy en día manifiestan los individuos en nuestra sociedad, donde por un rayón de vehículo cualquiera te quita la vida. Claro. Y la gente anda con ese delirio de persecución, que tú me estás mirando mal. Sí. Y este complejo, bueno, no sé, los lentes que tienen, que te ven como veiga, yo te exploto. O sea, tú ves cómo discuten hasta con las autoridades en la calle, no manejan la comunicación asertiva, que es algo que también me imagino que ustedes tienen dentro de su programa. O sea, hay una irritabilidad en nuestra sociedad y ahí inciden muchos factores, Héctor, y vemos a los mismos niños también en las escuelas, en los colegios, manifestando lo que ven en el hogar. A propósito, que en este mes, el día 25, se celebra el Día Internacional de la Lucha para concienciar, ¿verdad?, para que la gente no sea tan violento. El día que se concientiza a los hombres para no, trato de buscar el término correcto porque a veces se dice mal, de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, porque en los hogares hay mucha violencia. Y yo siempre he dicho que el hogar es el órgano principal de una sociedad, porque es el producto que nosotros exportamos a la sociedad, nuestros hijos. Y si criamos niños violentos, iracundos, ustedes no han visto muchachos que tirándose en el piso, haciendo lo que nosotros llamamos rabieta. Rabieta. Entonces, y tú lo sabes que eres psicólogo, hoy en día van muchos padres a llevar a sus adolescentes por problemas de conducta. Pero cuando tú analizas a lo que debemos manejar y con lo que debemos trabajar, claro está, es con los padres. Con los padres. Así es. Entonces, es sumamente importante esa parte que usted ha planteado, licenciado. ¿Y cuál es la función del psicólogo en esto de la psicocardiología? Detectar creencias, valoraciones, preocupaciones
miedos, ya desde el ámbito psicológico. Okay. ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo está su parte conductual? ¿Cómo está su familia? ¿Qué hay dentro de la familia? ¿Cómo está con sus hijos? Nosotros trabajamos detectar para prevenir y para ayudar al paciente a afrontar. Muy bien. Ese trabajo del psicólogo en psicocardiología. Excelente. Pasamos al síndrome del Takotsubo o corazón roto, doctora Pamela. ¿Qué es eso? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se aborda eso? Bien, el síndrome del Takotsubo o del corazón roto, como bien se escucha, se descubre en Japón, y es importante mencionar que la palabra Takotsubo significa trampa para pulpos. En Japón, aquí todos sabemos lo que es una especie de vasija, tiene esta forma de una u otra manera, y cuando los pulpos entran, pues se quedan atrapados. Entonces, Takotsubo significa trampa para pulpos. Entonces, de una u otra manera, el síndrome de Takotsubo, del corazón roto, es una miocardiopatía por estrés, secundaria a estrés, donde de una u otra manera va a existir un trastorno de la contractilidad del corazón que no se mueve como antes, se mueve diferente, ¿no? Va a haber un trastorno de la contractilidad del corazón, lo cual nos va a llevar a que exista dolor torácico, y por eso nos duele el corazón cuando tenemos una emoción fuerte. Y es importante mencionar que aparte del trastorno de la contractilidad que va a haber en el corazón, que eso ya se ve con estudios invasivos en el paciente porque por fuera no podemos verlos, de una u otra manera va a haber cambios electrocardiográficos. El electrocardiograma, cuando usted llega a la emergencia, puede tener cambios, y a su vez también puede haber elevación de enzimas cardíacas, de marcadores cardíacos que nos dan a entender que sí pudiera haber una situación cardíaca. Pero tiene que ver el nivel de estrés, porque un poquito de estrés nunca está como tan mal, ¿verdad? Exacto. Ahora, cuando se habla de un estrés crónico, sí puede desembocar en esas dolencias que bien has señalado. Exacto, hay dos tipos de estrés. Tenemos el estrés crónico o el estrés agudo, y tenemos el euestrés, que es el estrés normal, y el distrés, que ya es el distrés, el colesterol, el estrés malo. Entonces, de una u otra manera, pues es importante entender qué nos puede llevar a un síndrome de Takotsubo, un síndrome de corazón roto. Dos tipos de estresores, un estrés físico o un estrés emocional. Dentro del estrés emocional, una discusión, pérdida del trabajo, pérdida de un familiar, incluso alegrías, porque sabemos que hay emociones positivas y emociones negativas. Entonces, el síndrome de Takotsubo puede ocurrir por emociones negativas como una pérdida, pero también emociones positivas como gané la lotería, nació un hijo, me dieron un nuevo trabajo. Y dentro ya pues de los estresores físicos pudiéramos hablar de eventos como por ejemplo un sangrado gastrointestinal, una fractura de una pierna, la colocación de anestesia, la quimioterapia. O sea, son eventos estresores físicos o emocionales que pueden llevar al individuo a tener en el organismo fisiopatológicamente una descarga de catecolaminas, las cuales van a actuar o se van a ir a nivel del corazón por unos receptores que hay, algo, vamos a decirlo de lo más llano posible, y esto va a provocar ese trastorno de la contractilidad del corazón y a la vez pues dolor. A propósito de lo que tú dices, dos historias verídicas en mi pueblo natal, Villa Altagracia. Una persona que había aspirado en varias ocasiones a la sindicatura del pueblo, recuerdo como ahora, Roberticos, le decían síndico, nunca había ganado, y el día que ganó le dio un paro. La emoción fue tan grande que murió. Hace aproximadamente unos 4 meses, un joven que había estudiado conmigo, con mis hermanos, él era gallero, y él había echado un gallo a pelear, y el otro gallo ya tenía pues el pleito ganado, ya tenía, el de él estaba muerto, pero pataleando ya, enganchó al otro y lo mató. Y fue tan grande la emoción de él que él cayó ahí mismo también, porque él no se esperaba eso. Y ustedes saben la pasión de los galleros. Claro, una cosa. Es una cosa indescriptible. Y lamentablemente un muchacho como de unos 45 años, pues, murió. Así es, como tú dices, Roberto, también he tenido la oportunidad, un paciente se recibió y al final nos dimos cuenta que era un Takotsubo luego del nacimiento de su hijo.
tuve en el caso una diplomática que en un momento, en una entrevista justamente, espero que no nos pase, Héctor, ¿verdad? Una diplomática en una entrevista pues tuvo un síndrome de Takotsubo, llegó a la emergencia de un centro de este país, y otra fue una paciente que perdió a su esposo y en pleno funeral empezaron los síntomas. Y es importante que la población sepa que el síndrome del corazón roto se presenta tal cual un infarto, dolor de pecho. Okay. Y es importante que nos alertemos luego de una emoción, de una discusión, de una situación que puede ser a corto o largo plazo. La discusión no tiene que haber sido en el mismo momento, pudo haber sido horas previas o un estrés sostenido, un estrés laboral, una semana de mucho trabajo. Entonces ahí tú dices, ven acá, espera, pudo haber sido secundario a esto, pero ya eso es una conclusión que uno como médico saca. Lo importante es que el individuo sepa que todo dolor torácico debe ir a la emergencia. Todo dolor torácico debe ir a la emergencia. Y el Takotsubo se trata igual que un infarto. El paciente llega a la emergencia, que hasta el momento tú no sabes lo que es, obviamente escuchando la historia, que le estaba haciendo esto y discutió con papi, y ahí le empezó el dolor, tú dices, oye, esto puede ser un Takotsubo, uno como médico. Pero el paciente se aborda igual, se le hace un electrocardiograma, que puede tener cambios como puede no tener cambios, se le hacen las enzimas cardíacas, y las troponinas, si están elevadas, tú dices, aquí estamos ante un síndrome de Takotsubo y este paciente termina en cateterismo, realizándose una intervención, o sea, un cateterismo, y de una u otra manera ya vamos a ver que muchas veces las arterias de este individuo están limpias y pueden tener un poquito de enfermedad, pero es una enfermedad tan mínima que tú dices no me justifica el cuadro. Entonces tú ves las arterias del corazón limpias, cuando haces entonces la ventriculografía es que tú ves la forma de Takotsubo, de vasija, de trampa de pulpos, y ahí es que cuando tú haces la ventriculografía, pues tú dices, esto es un Takotsubo. Desde el punto de vista psicológico, ¿cómo se manejaría un paciente con el síndrome del Takotsubo? Bien, es darle a entender al paciente que no hay una varita mágica que va a eliminar el estrés. No podemos eliminar el estrés. Es parte de nuestra vida. Sí. Ahora, evaluamos qué conllevó a este evento del síndrome de Takotsubo. ¿Cuáles fueron esas variables? Y vamos entonces investigando hasta desconstruyendo todo eso mal que conllevó a esto, a este síndrome. Pero lo primero es darle a entender al paciente que el estrés no va a desaparecer nunca de nuestras vidas. Y hay que aprender a convivir con el estrés. Usted, según lo que has terminado de decir, ¿podríamos decir que la tarea de un psicólogo clínico, es enseñar o contribuir a la enseñanza de cómo vivir? Desde la psicología se puede, porque también está la teología, sí, ¿no? Y está la filosofía. Pero sí, la psicología tenemos muy buenas formas de cómo enseñar a la gente a vivir. Claro, coge la vida un poco más suave, claro, está muy rápido. Claro, como dice Héctor, yo Pero siempre... los psicólogos dan boche también. Sí. No, claro. Claro que sí. Sí, porque hay pacientes que a veces tú tienes, mira, que ponértelo un poquito fuerte y decirle, mira, si usted sigue de tal manera, lo siento. Terapia de afrontamiento. Exacto. Sí, claro. Muy bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, vámonos a un breve corte, al regreso ya a la parte final del espacio. Pausamos. Sí. Muy bien. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Si buscas una clínica dental 5 estrellas, esa es Dental Plamet. Y también es el lugar donde usted puede confiar la salud bucal de su familia, donde tenemos todos los planes dentales y usted puede elegir el que más le convenga.
Visítanos porque estamos ubicados en la calle Quisqueya número 59, esquina Máximo Gómez, en Bonao. O llámanos al 809-525-6524. Dental Plamed es familia. Dental Plamed es tu solución. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Seguimos avanzando. La extensión del metro continúa sin pausa a pasos firmes. Ya se visualiza la nueva línea que servirá de trayecto para que el metro llegue a Los Alcarrizos. Una obra majestuosa e importante para todos los dominicanos. Más de 100 metros de túnel ya han sido excavados. Con la gracia de Dios, con el apoyo que hemos tenido de nuestro presidente Luis Abinader, a principios del 2024 estaremos dando servicio a todas estas comunidades. OPRED, estamos cumpliendo, estamos cambiando. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Bueno, señores, estamos ya en la etapa final del espacio Puntos de Análisis. Yo quisiera escuchar las palabras de conclusión en cuanto al tema que hemos estado tratando, que es la psicocardiología. Doctora Pamela. Así es. Bueno, lo primero es informarles a nuestros televidentes que estamos a las órdenes. Como decía el licenciado Arias, pues estrés siempre va a haber, y trato siempre de hacer hincapié en esa parte. Estrés siempre va a haber. Lo único que hay que aprender a manejar ese estrés. No podemos abrazarnos al estrés, sino que el estrés está aquí adelante y yo de una u otra manera trato yo de manejar el estrés, pero no que el estrés pues me abrace. Y pues dejarles saber que estamos haciendo la consulta de psicocardiología en diferentes centros. Estamos actualmente en cinco centros y de una u otra manera nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @psicocardio o Pamela Félix, y también pues el licenciado tendrá la oportunidad de darle sus redes. Doctor Arias, licenciado, adelante. Le mando una recomendación de que entendamos que no podemos controlarlo todo, que aprender a soltar en el momento que hay que soltar. Y para eso estamos en esta unidad de psicocardiología, para darle el apoyo necesario. Mis redes sociales, Salud Mental y Corazón.
salud mental y corazón. corazón. Muy bien, ahí están las redes, tanto de la doctora Pamela Félix, Así es. que es médico cardióloga internista y psicocardióloga, Así y el es. licenciado Arias, que ya también pues ha dado todos sus datos y cómo ustedes también pueden seguirla. Sumamente importante. Espero tener una nueva oportunidad de conversar con ustedes aquí en el espacio Puntos de Análisis de otros temas que yo sé que ustedes manejan muy bien. Bien. Y de seguro que estarán por aquí compartiendo conmigo en el espacio Puntos de Análisis, tanto el licenciado Arias como la doctora Pamela Félix. Perfecto. Ustedes, gracias por su atención. Tengan feliz resto de la noche.